En 1868, el cazador de colmillos de elefantes alemán Aram Renders tropezó con un muro de 10 metros en el bosque sudafricano. Mientras caminaba por la pared, Renders esperaba encontrar una entrada, ya que esperaba que la gente estuviera aquí. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que había regresado al punto desde el que había comenzado, después de haber hecho un círculo. 3 años más tarde, Aram Renders condujo al geólogo alemán Karl Mauch a las ruinas de la estructura encontrada. Mauch expuso la teoría de que Zimbabue se encontraba en el mítico país de Ofir, en el que el rey Salomón extraía oro y piedras preciosas. Fue solo una de las muchas versiones con las que intentaron explicar el misterio de Zimbabue. Cabe señalar que uno de los estados africanos tomó prestado un nombre de estas ruinas. La antigua Rodesia del Sur se llama hoy Zimbabue. El misterio de la tribu Dogon, la gente con quien se oculta el secreto, escondido en las profundidades de la antigüedad. Es algo impresionante. 2 investigadores franceses, de Benest y J. L. Dubent, hacían público no hace mucho el resultado de sus últimas investigaciones en torno a una estrella, a una de las más brillantes del firmamento y que se encuentra a una distancia de 8,7 años luz de la Tierra. Según sus conclusiones, Sirio es un sistema estelar formado por 3 estrellas y no por 2, como desde mediados del siglo pasado aseguraba nuestra astronomía, y llegaron a esa conclusión al estudiar con detenimiento las variaciones en la órbita del sistema de Sirio desde 1862 hasta nuestros días, lo que les llevó a pensar que había un tercer cuerpo estelar que estaba influyendo en su recorrido. Benest y Dubent dedujeron, además, que la nueva Sirio C es una enana roja, una clase de estrella que es 500 veces menos masiva que el Sol y muy poco brillante, para cuyo descubrimiento óptico, que todavía no se ha confirmado, será necesario utilizar los más potentes telescopios en un futuro inmediato. Naturalmente, los dogones poseen su calendario, pero las fechas para la celebración del Sigi se obtienen siguiendo un método ancestral, en nada relacionado con el Sol, Sirio o la Luna. Se fijan en una hendidura que existe en una roca llamada Yogo situada en el centro del poblado Yogodogoro, y lo curioso es que esta hendidura se ilumina con un fulgor rojo en el año que precede a la ceremonia Sigi. También aparecen las afueras del poblado unas calabazas alargadas que nadie parece haber plantado. Estos sucesos hacen reunirse al Consejo de Ancianos, que con la ayuda de los ogones y de los barriles de cerveza que se conservan religiosamente, señalan la fecha de la celebración. Por el número de barriles conservados se calcula que vienen haciendo esta ceremonia desde el siglo XII. El territorio donde se localiza la mayoría dogona está bisectado por la falla de Bandiagara, que llega a presentar un desnivel de 150 metros en las zonas bajas y de 300 metros en las altas, promediando los 200 metros en la mayor parte del recorrido a lo largo de 150 kilómetros. En el sudeste de la falla se encuentra la llanura árida de Senogondo y al noreste la meseta de Bandiagara. Históricamente, los pueblos dogones se establecieron en el área de Bandiagara como consecuencia del rechazo colectivo de esta etnia a convertirse al islamismo hace alrededor de 1,000 años. La inseguridad a la que se vieron enfrentados los dogones como consecuencia de la presión impuesta por otros pueblos musulmanes les llevaron a desplazarse y a instalar sus aldeas en posiciones defendibles sobre paredes escarpadas y colinas. Otro factor que influyó sobre la elección del emplazamiento de sus pueblos fue el agua. El río Níger está cerca y en la piedra de arenisca de su ubicación nace, al pie del risco, un riachuelo durante la temporada húmeda. Entre los dogones existen multitud de tradiciones orales que relatan la historia de su origen. Una de ellas explica que provienen del Mandé, situado hacia el suroeste de los riscos de Bandiagara, cerca de Bamako. De acuerdo a esta tradición oral, el primer emplazamiento dogón se estableció en el extremo suroeste de la escarpadura de Canina. Hacia el siglo XV, los dogones se mudaron hacia el norte, a lo largo de esta escarpadura, llegando hasta la región de Sanga. Otros relatos orales sitúan el origen de los dogones hacia el oeste, más allá del río Níger, o afirman que el pueblo dogón viene del este.
Es probable que los dogones actuales estén formados por múltiples grupos de diverso origen que migraron para escapar de la islamización. Sin Numo, dice él, no hubiera sido posible crear la tierra, porque la tierra fue moldeada de barro, y eso es del agua, que es, del Numo, que es de donde deriva la vida. La fuerza vital de la tierra es el agua. Dios moldeó la tierra con agua. La sangre también está hecha de agua. Aún en una piedra está esa fuerza, para que esté mezclada en todo. Lo más avanzado que tienen actualmente los dogones en cuanto a ciencia, es la medicina. Los ancianos la practican junto con la adivinación, con maravillosos resultados, y sin los rituales fetichistas comunes a todas las tribus del África negra. De hecho, los ancianos aseguran no ser brujos, pero guardan silencio cuando se les pregunta cómo realizan curaciones y predicciones con tanta exactitud. De lo poco que hablan, se ha podido deducir que se basan en la unidad del hombre con la naturaleza y en la relación entre los opuestos, la vida con la muerte, la creación con la destrucción, lo grande con lo pequeño, la salud con la enfermedad que se deriva de este relato. La visita de unos alienígenas civilizadores procedentes de Sirio. En realidad, este relato mítico lo que también parece expresar es la muy lógica y humana preocupación por el agua de un pueblo de agricultores que habita en una región en que las sequías son frecuentes, como ocurre en el Sahel. Luego aparecen los 8 numos secundarios, descendientes de la pareja humana primordial creada por Amma. Ogotenmeli no los describe íntegramente, pero sí nos deja un dato interesante, no nos dice que fueran anfibios, sino duales y bisexuales, capaces de fertilizarse a sí mismos, por una dispensa especial, concedida solo a ellos. Característica en verdad extraordinaria, que no ha encontrado eco entre los divulgadores del misterio de Sirio. Por lo demás, nada en el relato nos hace suponer que su aspecto fuera tan peculiar como el del numo original. La existencia de estos numos transcurre entre diversos incidentes, que incluyen una ida al cielo, abducidos quizás, y luego el retorno a la tierra, aunque a todo esto Sirio sigue sin aparecer. Durante la estancia de los numos en el cielo nos encontramos con algo familiar y nos mencionan, por fin, a la famosa Digitaria. Pero con alguna sorpresa vemos que Ogotenmeli no se refiere a ninguna estrella invisible y pesada, sino estrictamente al grano de Fonio, Digitaria exilis. Al parecer, Amma les había dado a los 8 numos 8 granos distintos para alimentarse, el último de los cuales fue, precisamente el fonio, expresamente rechazado por el primer antepasado cuando le fue entregado, con el pretexto de que era muy pequeño y difícil de preparar. Este pequeño grano sería, en última instancia, la causa de que los 8 ancestros regresaran finalmente a la Tierra, aunque su connotación astronómica no aparece por ninguna parte. Ahora, cuando se corta el bosque que rodea el misterioso edificio, se pueden ver rocas en la distancia y, un poco más lejos, en el valle, hay un muro ovalado de la fortaleza. El muro rodea un espacio de unos 2 campos de fútbol. Esta elipse ahora se llama la residencia del zar, aunque detrás de la pared no encontraron nada que usualmente sirva como decoraciones de la corte real. La altura del muro que rodea la residencia del zar es de 10 metros, el espesor promedio es de 4,5 metros. Las fuentes europeas mencionan por primera vez esta estructura en el siglo XVI. En particular, el historiador portugués Juan de Barrucha escribió, los nativos llaman a este edificio Zimbabue. Nadie sabe por quién y cuándo fue construido, porque los locales no tienen lenguaje escrito, y no hay tradiciones orales sobre esto. Puntuación tampoco. Es cierto, afirman que Zimbabue fue construido por el diablo, porque supuestamente tiene tales propiedades en el lenguaje de la gente de Shona. Zimbabue significa hogar venerado, lo que sugiere una posible conexión de este objeto con la religión. Además, las ruinas de Zimbabue no son las únicas. En Mozambique, alrededor de la ciudad de Nova Sofala, se encontraron ruinas del orden de cientos de tales estructuras, de tamaño más pequeño pero de forma similar. Pero esto no resuelve el problema.
Dentro del óvalo grande hay óvalos más pequeños, luego un círculo de paredes pequeñas y, finalmente, una pared paralela a la pared principal. Entre las dos paredes hay un pasaje estrecho. Se suponía que la torre desempeñaba el papel de observador. Sin embargo, esta versión estaba equivocada. Se creía que el edificio es una fortaleza. La arqueóloga inglesa Gertrude Catton Thompson, quien excavó el sitio en 1929, sugirió que hay una tumba debajo de la torre. Sin embargo, esta suposición tampoco está justificada. La cuestión del nombramiento de la torre hasta ahora permanece abierta. Se cree que los dogones son de ascendencia egipcia y su tradición astronómica se remonta a miles de años atrás, hasta el 3200 A. Durante siglos, los dogones lograron mantenerse aislados de las influencias vecinas y de la captura por parte de los traficantes de esclavos islámicos. Su historia cultural, oral y escrita se mantuvo milagrosamente intacta. Lo que mantuvieron escondido del resto del mundo es bastante sorprendente. Según una de sus leyendas más antiguas, una raza llamada Nomos visitó la Tierra desde la estrella Sirio hace muchos milenios. Los Dogon aprendieron de los Nomos que había una estrella compañera, Sirius B, orbitando la estrella Sirius, la estrella más brillante en el cielo cerca de la constelación de Orión, de donde venían los Nomos. Aterrizaron en la Tierra en un arca que hizo que un hilado descende en el suelo con gran ruido y viento. Esta torre sin sentido y la pared que la rodeaba interesó al investigador Erik von Daniken. Dibujó un plan para Zimbabue y, después de analizarlo, presentó una idea interesante. En el noroeste de África se encuentra la República de Malí, que alberga a un pueblo llamado Dogon. La tribu Dogon ha sido bastante bien estudiada por los etnólogos, en particular el francés. Cada 50 años, los dogones celebran muy solemnemente la festividad, que llaman Sigi. Pero, ¿por qué exactamente 50 años? Después de todo, esto es tanto tiempo que no todos los dogones viven hasta tal edad, y por lo tanto, no todos los miembros de la tribu al menos una vez en su vida pueden participar en la celebración de este día festivo. Pero los científicos pudieron establecer con qué está conectado en su trabajo. The Science of the Dogon, Scranton describe la increíble precisión con la que la gente de Dogon pudo usar su lenguaje y sus símbolos para explicar hechos científicos complejos que no serían descubiertos en Occidente hasta el siglo XX. Sin embargo, los estudiosos de la corriente principal que rechazan la idea de este tipo de comprensión avanzada de Sirio por una tribu considerada primitiva, proclaman que el misterio de Dogon Sirius no es más que un engaño de 1965 por dos antropólogos franceses Grisule y Dieterlen. Los dos fueron los primeros en revelar una idea tan inusual al público en una entrevista filmada sin precedentes. Desde entonces, ni una sola antropólogo ha corroborado los hallazgos, aunque el sujeto ha sido examinado en gran medida por investigadores independientes. Pero Light señala rápidamente que hay muchos más misterios que rodean el conocimiento del sacerdote Dogon, Ogon, que no se pueden atribuir a una sola entrevista.